hablar de la firmeza en Dios no es solamente en tiempos de pandemia. Se hablaba de la firmeza antes de la pandemia, hablamos de firmeza en pandemia y seguiremos hablando de firmeza después de la pandemia. Siempre es un tema continuo, siempre es un tema continuo. Entonces el tema no es del momento y es real que estamos viviendo una situación atípica que no esperábamos, como es la pandemia, que nos obligó a un confinamiento de varios meses, un cierre de templos, una asistencia limitada por inscripciones, un uso de tapabocas en el culto, bueno, y una serie de cosas que no estábamos acostumbrados, pero nuestra firmeza no depende de las circunstancias o situaciones. Muchos hermanos han tomado la firmeza dependiendo de la situación. Si la situación es buena, agradable, si hay trabajo, si estás bien con la novia, si estás bien sentimentalmente, si estás bien laboralmente, entonces estamos firmes en Dios. Pero cuando no se está bien sentimentalmente o no hay trabajo o hay una dificultad, entonces flaqueamos en la firmeza. De eso se trata la firmeza, de mantenerse, sostenerse y ser constante en todo tiempo, en todo tiempo. Es un tema que no pasa, es un tema estable, es un tema continuo. Entonces, Dios siempre nos hace un llamado a la firmeza. Dios siempre nos hace un llamado a estar firmes, a estar firmes. Vivimos un tiempo atípico de la pandemia y tenemos que vivir firmes, pero mañana acabará y debemos seguir firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 14, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Mire la palabra que dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay muchos versículos más. Estos textos que acabo de citar, que acabo de leer, me muestran un llamado, me motivan, me impulsan, me acompañan, me abren el camino para entender que el tema de la firmeza, mis queridos hermanos, es de siempre. Debemos ser firmes hasta que el Señor venga o hasta que la muerte nos lleve, en todo momento y en todo lugar. Debemos ser Gloria a firmes, Dios. debemos ser estables, debemos ser constantes. Y es un llamado para la Iglesia La Esperanza en Barrancabermeja esta noche. Mis queridos hermanos, la invitación es a estar firmes en toda situación,
incluyendo obviamente la que estamos viviendo. Nuestra firmeza no depende de las circunstancias y eso hay que tenerlo claro. No podemos flaquear frente a ninguna circunstancia. Debemos permanecer firmes, debemos estar estables frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier problema o situación. La Biblia nos da algunos ejemplos y quiero tomar el primero de ellos y es el de Daniel y sus amigos. Todos conocemos la historia de Daniel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, años 604, 605 aproximadamente, por el rey Nabucodonosor. En la invasión se llevó, y entre ellos estaban estos muchachos especiales, y durante algunos años estuvieron bajo la educación, bajo la capacitación de todo lo que tenía que ver en este país, en este lugar acerca de Babilonia. Pero a ellos les cambió todo, les cambió la vida como nos ha cambiado en esta pandemia. Le cambió de un momento a otro a ellos el lugar donde vivían. La tierra les cambió. Fueron a vivir en un lugar donde nunca habían vivido. Fueron a un lugar desconocido. Experimentaron estar en otra situación. Estuvieron lejos de su familia y de sus amigos, muy parecido a lo que estamos viviendo en la pandemia. Sus costumbres fueron cambiadas porque estaban en un sitio diferente. Su comida les fue cambiada. Sus nombres le fueron cambiados. Belsasar, ¿cierto? Mesad, Abednego. Su vida social le fue cambiada. En resumido y en conclusión, a estos jóvenes o a estos hombres les cambió todo de la noche a la mañana. Toda la situación. Vivían lejos ya. No estaban cerca de su entorno común y corriente que estaban acostumbrados. Y en este nuevo entorno habían dos vías o habían dos caminos o dos decisiones. O seguimos firmes o sencillamente nos acoplamos, nos conformamos, nos organizamos, nos adaptamos a la situación nueva que tenemos. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Ese conformarnos es dejarnos moldear y tiene que ver con tomar algo como la cera que se derrite y se mete en un molde y toma la forma de ese molde. Lo que el texto dice es, no dejen tomar la forma de ese molde, de ese siglo, de lo que están viviendo, de lo que están experimentando. Estos jóvenes fueron allá y todo les cambió, pero aunque todo les cambió, ellos no cambiaron lo que eran, la esencia. No se dejaron consumir en ese nuevo molde. Algunos en esta pandemia, en esta situación, se han amoldado en la parte esencial y en la parte espiritual. Se han dejado amoldar a las costumbres de lo que nos estamos viviendo en este momento. Por eso hay que estar firmes. Por eso hay que seguir constantes en el Señor. No podemos dejarnos moldear por el mundo y menos por la situación que estamos viviendo. Mucha gente tenía la relación con Dios única y exclusivamente en el culto. En otras palabras, la firmeza de su vida espiritual dependían, escúcheme bien, 100% del culto presencial. 100% del edificio, 100% de la vida presencial y social y espiritual y del culto en la iglesia. Y cuando los templos se cerraron, se vino abajo la relación con Dios de muchos hermanos.
La firmeza que tenían no dependían de Dios directamente, no dependía del Espíritu Santo, no dependía de la palabra, no dependía de lo que realmente tenían de Dios, sino dependían directamente y únicamente del tiempo que dedicaban presencialmente en el culto. El tiempo de oración Gloria a era del Dios. culto Eso nomás. sí. El tiempo de la lectura bíblica era del culto nomás. El tiempo de cantar era del culto nomás. El tiempo de orar era del culto nomás. El tiempo de aplaudir era del culto nomás. El tiempo de fraternidad era del culto nomás. Todo lo teníamos únicamente resumido y reducido, permítame la palabra, al culto. Y cuando el culto terminó, cuando el templo se cerró, entonces muchos dijeron: hermano, me desanimé, hermano, la firmeza se me acabó, hermano, la constancia se me acabó. Y muchos están tentados y han tomado el camino para devolverse atrás en su firmeza. Sea esta noche la apertura y sea esta noche la ocasión de decirle: sé firme en el nombre de Jesús, sigue adelante constante. Si tu vida dependía del culto presencial nada más, Gloria el a Dios. Señor, y quizás esta situación de la pandemia nos ayudó a seguir firmes, sostenidos en el Señor. Esté el templo abierto, no esté abierto, hay jóvenes y hay una iglesia en esperanza que sigue firme en el nombre de Jesucristo. Estos muchachos o estos hombres, Daniel y sus amigos, aunque todo cambió, siguieron firmes. Cuando la comida se la ofrecieron, ellos dijeron: no, no la comeremos, seguimos firmes. Cuando tocaron los instrumentos para que toda la adoración fuera a la estatua, ellos dijeron: no, seguiremos firmes. Cuando el edicto fue firmado para que la petición solamente fuera ante el rey, ellos siguieron firmes, y en especial Daniel. No importó el horno de fuego para que la adoración fuera solamente para Dios. La firmeza lo llevó a decir: oh rey, Dios nos puede liberar de tu mano y del horno, oh rey. La firmeza de Daniel lo llevó a decirle: oh rey, Dios, estoy en las manos de Dios. Y el rey le dijo al el Dios a quien tú sirves: te libre, oh Daniel. Y fue así que cuando fueron al horno de fuego, el rey dijo: ¿cuántos echaron? Y dijeron: 3. Dice: pero yo veo 4 y el cuarto tiene algo especial. Y lo sacaron del horno, pero esos hombres estuvieron firmes. Cuando hay una firmeza en la iglesia, cuando hay una firmeza en el creyente, cuando hay una estabilidad en el creyente, Dios le respalda. Dios no deja avergonzado a todo aquel que es firme para él. Dios está a su lado. No temáis, manada pequeña, dice la Biblia. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente sé firme y constante. Cuando Daniel fue al foso de los leones y el rey en la mañana, preocupado y con voz triste, se acerca a la boca del foso, dice: Daniel, el rey a quien tú sirves te ha podido salvar. Oh Daniel, respóndeme. Y Daniel desde el fondo del pozo dice: oh rey, vive, vive para siempre. Él ha enviado su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Cuando hay un joven y cuando hay una iglesia que es firme frente a la pandemia y frente a cualquier circunstancia, entonces Dios también está pendiente de esa iglesia. Dios también está pendiente de ese hermano. Dios no te ha abandonado. Tú que dices que Dios te dejó, tú que dices que Dios te abandonó, tú que te sientes solo, tú que te sientes de pronto aislado, pero has sido fiel para con Dios y has estado fiel para con Él. No estás solo, no estás aislado. La mano y la bendición de Dios están contigo. Dios no te ha dejado un minuto, y en esta noche sea la prueba contundente para que recibas el Espíritu Santo allá donde estás, para que hables en otras lenguas y así confirmes que la mano de Dios y la bendición de Dios están con los firmes. Aleluya, aleluya. El otro ejemplo que quiero tomar es el de José. Este hombre le cambió la vida de un momento a otro a este joven, como se la cambió en la pandemia a mucha gente.
como nos las cambió a todos. Este hombre de la noche a la mañana se convirtió en un esclavo. Sus hermanos quisieron matarlo, fue vendido, fue llevado como esclavo, comprado por el Potifar. De un momento a otro, sin experimentar que era la esclavitud, fue un esclavo, fue mayordomo, fue calumniado y mandado a la cárcel. Pero sobre todas esas cosas, me encanta como dice la Biblia, y la mano de Jehová estaba con José. Eso quiere Gloria a decir que Dios. estuvo firme aún allá en la cisterna. José estuvo firme aun cuando nunca había sido esclavo. Había sido el niño mimado, había sido el niño especial de la casa, había sido el único de la túnica de colores, había sido el único que había experimentado lo mejor para él. Pero aunque era esclavo, él seguía firme. Aunque era el mayordomo, él seguía firme. Aunque fue calumniado, él seguía firme. Aunque estaba en la cárcel, él seguía firme. Y la firmeza fue bendecida. La firmeza fue recompensada por Dios. Dios a los fieles lo recompensa. No estés mirando lo que dijo Asaf. En vano he limpiado mi vida. En vano he limpiado mis manos, en vano he sido fiel, en vano he sido fiel, en vano he caminado con Dios. Hay hermanos que pasan unas crisis en algunos momentos y comienzan a ver alrededor algunas situaciones y entonces dicen como que no sirve ser fiel, como que no sirve ser firme, como que no sirve, como que no da resultado serle fiel a Dios. Y Asaf dijo, parece que no da resultado. Los otros con su lengua y con su voz pasean la tierra, dicen sandeces, con sus labios critican, con sus labios pecan, pasan de un lado a otro, no son azotados, pero yo que soy fiel, yo que estoy firme, he sido azotado, he sido maltratado, no comprendo esto. Y hay momentos que aquel hermano fiel o aquel joven fiel no entiende algunas circunstancias de la vida, pero Asaf en un momento dijo, ahora entiendo el resultado de la firmeza. Ahora entiendo el resultado de ser fieles. Y él dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, hay cosas, mis queridos hermanos, de verdad se los digo, que entendemos solamente en la presencia de Dios. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por un momento que no entiendes, qué bueno que en esta noche pudieras estar un momento a solas con Dios. Si has llorado, si has claudicado, qué bueno que en esta noche puedas encerrarte un momento con Dios. Asa dijo, ahora entiendo. Tan torpe era yo como una bestia. No entendía. Mis ojos veían una cosa, pero mis ojos materiales no entendían lo que mis ojos espirituales tenían que entender. Ahora que entré al santuario, ahora que tengo un toque de la gloria de Dios, ahora entiendo que están en deslizaderos, ahora entiendo que la firmeza, ahora entiendo que lo que yo hice, ahora entiendo que lo que yo viví vale la pena. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y con todo esto, tú me tuviste paciencia, me tomaste de la mano derecha, me ayudaste. Yo siento esta noche que Dios te tiene allí de la mano derecha. Te has querido soltar, te has querido revelar, te has querido ir, pero Dios ha tenido paciencia, te ha tomado de la mano derecha, como cuando uno va con un hijo. Los que tenemos hijos,
Y tuvimos los niños pequeños, a veces había que tomarlo de la mano y el niño como que quería tirarse y como que quería soltarse, pero el papá veía un peligro. El papá decía, no te puedo soltar, no te puedo soltar, corres peligro. Y a veces el niño lloraba, suéltame, no te puedo soltar, te amo tanto que no te puedo soltar. Quizás no, Dios no te ha soltado, tú has llorado, no has entendido las circunstancias, pero en esta noche la gloria de Dios, en esta noche la bendición de Dios te pueda mostrar y Dios pueda abrir tus ojos espirituales y poder ver y notar que Dios ha sido bueno, que Dios te ha ayudado, que Dios te ha guardado y te has mantenido fiel. Y hoy debes saber, mi estimado hermano, que sí vale la pena serle fiel a Dios en la pandemia. Vale la pena serle fiel a Dios en esta circunstancia. Así no estás en el culto presencial, así de pronto no tengas a tu pastor ahí de frente, así de pronto no escuches los músicos allí, así de pronto no estés en la iglesia, pero donde estás en este momento vale la pena serle fiel a Dios en tu casa, vale la pena cantar desde tu casa, vale la pena orar desde tu casa, vale la pena arrodillarte en tu casa, vale la pena llorar desde tu casa, vale la pena hablar en lenguas desde tu casa, vale la pena adorar a Dios desde tu casa, porque allá está el Señor y Dios puede bendecirte de una manera especial. Vale la pena serle fiel a Dios en toda circunstancia. José le fue fiel a Dios y la mano de Jehová estaba con José. Y la mano de Jehová estaba con José. No iba a estar la mano de Jehová si él no fuera fiel. Fue fiel. Fue fiel. Fue firme y llegó a ser gobernador. Quizás el proceso ha sido difícil. Quizás el proceso no ha sido fácil. Quizás el proceso ha sido fuerte. Quizás has llorado. Quizás le has preguntado a Dios cosas. Quizás hay cosas que no entiendes esta noche. Pero sé firme. Sé firme. Sé firme. Que hay una corona que te espera. Y el último ejemplo que quiero tocar es el de Pablo y Silas. Golpeados con varas, heridas sus espaldas, metidos en el calabozo de más adentro, amarrados sus manos y sus pies con un cepo. Cualquiera en esa situación voltea el camino. Cualquiera en esa situación dice hasta aquí llego. Yo no sé cuál sea si su situación. No sé si haya alguien que esté a punto de voltearse y dar la espalda. Dar la espalda a Dios. Yo no sé si sea tu caso, pero Pablo y Silas ante la situación, heridos, maltratados, encarcelados por una justa causa del evangelio. Pero a medianoche, los presos comenzaron a escuchar algo que no era usual en la cárcel. Como tu familia te escucha. ¿Y a este qué le pasa? Lo echaron del trabajo y llega cantando. ¿Y a esta qué le pasa? Está encerrada y es la única contenta con este confinamiento. ¿Y a este qué le pasa? La gente no entendía. Los presos no entendían. ¿A quién se le ocurre cantar? ¿A quién se le ocurre adorar en este sitio? Vamos a mostrarle a la familia que aún en pandemia hay una iglesia en Barrancabermeja que levanta sus manos allá donde está. Aún en medio de la situación difícil, de pronto no hay trabajo, de pronto te quedaste sin trabajo, te echaron, no hay cómo sostener un trabajo en pandemia.
De pronto la convivencia se tornó difícil porque papá y mamá como que discuten mucho, como que el muchacho no haya qué hacer en casa, como que hay alguien enfermo. Pero en medio de esa circunstancia, Pablo y Silas cantaron y adoraron a Dios. Y me llama tanto la atención de lo que dice en Romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire la estabilidad, aquí me gusta este versículo, mire la estabilidad, mire la firmeza que tenía Pablo, por lo cual estoy seguro, estoy firme, estoy definido. Definas esta noche, no claudiques. No claudiques, no tengas dos pensamientos, no tengas dos caminos, defínete esta noche. Mi vida es de Jesucristo, Él es mi Dios, a Él alabo, a Él honro, a Él glorifico, mi vida es de Él. Esté o no esté en pandemia, esté o no esté en dificultad, tenga o no tenga, esté en cualquier lugar, me defino, mi vida es de Él, le adoro, le glorifico, le alabo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principades, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar. Yo estoy firme, estoy definido, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Defínete, mi hermano. Quizás has cometido errores. Quizás te sientes alejado de Dios. Quizás esta situación te ha alejado del Señor. Pero esta noche hay un llamado para que seas firme en medio de esta circunstancia. Como lo fue Daniel y sus amigos, como lo fue José, como lo fue Pablo y Silas. Yo te invito a que seas firme en esta situación. Y quiero concluir, porque la pregunta interesante aquí es, ¿cómo soy firme? ¿Cómo me mantengo firme? Está bien, yo quiero ser firme, pero ¿cómo? Encontré este texto en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escuche, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios nos hace partícipes de esa naturaleza. La gloria de Dios viene sobre nosotros. La unción del Espíritu Santo para ser firmes. Nosotros por nuestra propia cuenta y nuestra fuerza no podemos, lo podemos en Él. Y en esta noche llénate de su gracia, llénate de su poder, llénate de su gloria para que estés firme de su naturaleza. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, oiga, teniendo la naturaleza de Cristo, su gloria sobre nosotros, poniendo toda diligencia, rápido, con toda disposición, toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las que acabé de leer, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Allí estaremos firmes. Si tú quieres estar firme, dile: Señor, yo quiero tener tu naturaleza. Yo quiero tener de tu Espíritu Santo. Y quiero añadir a mi vida estas cosas que dice en tu palabra. En la TLA, a partir del verso 8 dice: hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida lo que Dios le ha perdonado, todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren hacerlo para siempre, o sea, estar firmes siempre, deben esforzarse más por hacer esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reina para siempre. Entonces, mis estimados hermanos, hablar de firmeza es hablar de estar firmes toda la vida. Y debemos ser firmes, como lo hizo Daniel y sus amigos, como lo hizo José, como lo hizo Pablo y Silas, firmes ante cualquier situación, ante el horno, ante el foso de los leones, ante el cepo, ante allá la cárcel, ante la calumnia. ¿Y cómo lo lograremos? Llénate de la unción del Espíritu Santo y pon a esa unción a tu vida diligencia, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, que esto te ayudará para ser fiel toda la vida. Mis hermanos, que este mensaje te ayude a consolidar y definirte esta noche a ser fiel a Dios en medio de esta circunstancia y cualquiera que venga. Dios les bendiga, Dios los ayude, y la bendición de Dios esté sobre cada uno allá donde está. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, mi Señor, postrado ante tu altar.